Bienvenidos, soy Estela Maris Roma de la Cátedra de Histología y Embriología y con esta animación del fresco de la Última Cena de Leonardo quiero darles la bienvenida a esta clase de embriología del aparato digestivo y agradecerles la visita al canal. Antes de comenzar con el tema específico, haré un pequeño resumen de las etapas del desarrollo intrauterino y cuáles son los eventos más relevantes de cada una de ellas. El periodo preembrionario, que comprende la primera, la segunda y la tercera semana del desarrollo, en ella se forman las tres hojas embrionarias. Las hojas embrionarias son ectodermo, mesodermo y endodermo, y estas hojas representan una división funcional elemental del futuro organismo. Luego, el período embrionario, que abarca de la cuarta a la octava semana inclusive, es la etapa donde se forman los esbozos de todos los aparatos y sistemas y es la etapa más vulnerable a la teratogénesis, es decir, a la conformación de malformaciones. Y finalmente, el periodo fetal de la novena semana hasta el nacimiento es una etapa de diferenciación y de maduración de los órganos. No significa que los órganos no sigan formándose o creciendo, sino que sobre todo se preparan para la vida extrauterina. Dicho esto, vamos a abordar semana por semana la segunda, la tercera y la cuarta, y luego vamos a tomar los grandes periodos. En la segunda semana, el cuerpo del preembrión está formado solo por dos hojas: el epiblasto, que es el piso de esta cavidad, que es la cavidad amniótica, y el hipoblasto, que forma el techo de esta otra cavidad, que es el saco vitelino. Por fuera, el mesodermo extraembrionario. En tercera semana ocurre un evento muy importante y es la formación de la línea primitiva o esta depresión denominada línea primitiva. Acá me voy a detener un momento y hacer algunas aclaraciones útiles para entender el desarrollo general de todo el embriofeto. En el desarrollo del embriofeto existe un plan génico o un programa que establece que todo lo que es cefálico se desarrolla más, crece más, se diferencia antes, y lo que es caudal va más rezagado, crece menos, se desarrolla más tardíamente. Por lo tanto, podemos saber que este sector que está más desarrollado va a corresponder al área cefálica, mientras que este sector menos desarrollado va a ser la porción caudal. En esta tercera semana, el cuerpo del embrión o del preembrión es un cuerpo plano, achatado, y, como dije, a nivel del epiblasto caudal aparece la línea primitiva.
La línea primitiva actúa como si fuera una especie de tobogán y las células que ingresan a ella pierden las uniones intercelulares, se desprenden, se invaginan. La primera oleada de células que se desprenden de la línea primitiva, lo que van a hacer es separar, correr al hipoblasto del techo del saco vitelino, solo al techo, proceso que se denomina delaminación cuando las empujan y las reemplazan. Luego va a surgir una segunda oleada de células que lo que va a hacer es ubicarse entre el epiblasto, aquí lo tenemos, ubicarse entre el epiblasto y el hipoblasto. Este proceso se denomina gastrulación y cuando ocurre esto se le cambia el nombre a las hojas embrionarias. Al antiguo epiblasto ahora se lo denomina ectodermo, al anterior hipoblasto ahora se lo va a denominar endodermo, pero recordemos que este techo del saco vitelino, este endodermo, contiene la primera oleada de células que se desprendieron de la línea primitiva. Y finalmente, a la tercera capa la vamos a denominar mesodermo intraembrionario en contraposición del mesodermo extraembrionario que está aquí afuera. Este mesodermo extraembrionario se va a ubicar en casi todo el cuerpo del preembrión entre el ectodermo y el endodermo, excepto en dos sectores. Un sector cefálico donde no puede penetrar el mesodermo es un sector de íntima unión ectoendodérmica y se denomina membrana bucofaringea, y un sector caudal de íntima unión ectoendodérmica se denomina membrana cloacal. Estos sectores están destinados a perforarse, por eso allí no se mete el mesodermo. Y con este evento, es decir, con la gastrulación, dijimos que quedan conformadas las tres hojas embrionarias. Por un lado, el ectodermo, con células cilíndricas unidas por uniones intercelulares importantes, fuertes, y de acuerdo a la configuración corporal elemental de Seidel, del ectodermo van a derivar aquellos tejidos que nos separan del exterior o aquellos órganos que están destinados a procesar información. De allí que la epidermis de la piel o el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, los receptores de los órganos de los sentidos, retina, órgano de Corti, receptores del tacto, sean algunos de los derivados o los derivados más importantes del ectodermo. Otra de las hojas es el mesodermo, formado por células
estrelladas con muchas patas, ya que se desplazan gracias a movimientos ameboides, y el mesodermo origina aquellos tejidos destinados a sostén o a movimiento. Por lo tanto, del mesodermo van a derivar tejido conectivo, tejido adiposo, cartílago, hueso, músculo en sus tres variedades. Y finalmente el endodermo con células cúbicas, y este endodermo aporta material para los órganos que se ocupan del metabolismo. De allí que del endodermo deriven el revestimiento del aparato respiratorio, lo que más nos interesa, el revestimiento del aparato digestivo, la porción parenquimatosa de glándulas como hígado, páncreas y también la glándula tiroides. Es decir, o lo que observamos, que el desarrollo embrionario o embriofetal se produce del todo hacia las partes. Dicho esto, vamos específicamente al tubo digestivo y vemos que el epitelio de revestimiento y glandular, que es el que está íntimamente ligado al metabolismo, a la digestión y a la absorción, derive del endodermo, las estructuras de sostén y musculares del mesodermo vecino, y finalmente los plexos nerviosos que procesan información de la cresta neural, que es una dependencia del tubo neural que a su vez deriva del ectodermo. En la cuarta semana ocurren dos eventos importantes. Uno de ellos es la celomización, que comenzó en la tercera semana, lo explico en cuarto a los fines didácticos. La celomización, la formación del celoma intraembrionario, consiste en la separación del mesodermo lateral en dos hojas, quedando un espacio entre ellas, que es reitero, el celoma intraembrionario. Y otro de los eventos importantes de cuarta semana es la cilindrización, el pasaje de un cuerpo chato y aplanado de tercera semana a un cuerpo cilíndrico. Y estos plegamientos o cilindrización operan en dos planos. Aquí estamos viendo el plegamiento o cilindrización en el plano cefalocaudal, y esto se da por el excesivo crecimiento del sistema nervioso, y a su vez opera en el plano transversal por el crecimiento de estas estructuras que son los somites y que obligan a un cierre, reitero, en el plano transversal. Debido a los plegamientos que se dan en el plano transversal y en el plano cefalocaudal, el techo del saco vitelino se incorpora al cuerpo del embrión. Les recuerdo que el techo del saco vitelino contiene células endodérmicas, esas células que aparecieron de la primera oleada celular que se desprendió de la línea primitiva. En cambio, el resto de las paredes del saco vitelino contienen células hipoblásticas.
Este techo del saco vitelino que se incorporó al cuerpo del embrión, ahora se lo denominará intestino primitivo. Y este intestino primitivo puede ser dividido en tres sectores. El sector anterior, el sector cefálico, se va a llamar intestino anterior. Otro sector, el que sigue, es el sector medio del intestino medio, que lo reconocemos por su comunicación con el saco vitelino. Este sector que lo comunica es el conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico, y finalmente el resto caudal se denomina intestino posterior, es decir, intestino anterior, medio y posterior. Esos son los tres sectores en los que puede ser separado o dividido el intestino primitivo. Si nosotros observamos ahora de afuera a este embrión, vemos aquí en color amarillo el resto del saco vitelino o la porción del saco vitelino extraembrionaria. Este sector que vemos acá, muy dilatado, es el área donde se está formando el corazón, y ahora el intestino primitivo queda por dentro, queda incorporado al cuerpo del embrión. Si rebanamos este saco vitelino extraembrionario, aquí está el sector que hemos cortado, vemos que hay dos sectores de acceso. Este sector que da acceso al intestino anterior se denomina portal intestinal anterior, y este sector que da acceso al intestino posterior se denomina portal intestinal posterior, y esto que vemos acá es el intestino medio. Estos portales, tanto el anterior como el posterior, son sitios importantes de señalización, son sitios donde van a interactuar el endodermo con el mesodermo vecino, logrando una expresión génica diferencial en el eje anteroposterior y en el eje dorsoventral, y que van a ser responsables del desarrollo de los órganos futuros, y que son diferentes a nivel anterior, medio y posterior, y también dorsal y ventral. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de estos órganos diferentes. Y este desarrollo, o la etapa morfogénica más importante, se va a dar de la cuarta a la 10ª semana. Reitero, luego de la 10ª semana no es que los órganos dejan de crecer, sino que sobre todo se van a diferenciar y a prepararse para la vida extrauterina. Volviendo a esto, estamos aquí observando en esta foto a la izquierda el embrión visto por fuera, y aquí un corte del embrión y visto por dentro. El intestino primitivo puede ser dividido en tres sectores: intestino anterior, intestino medio, que se comunica con el saco vitelino,
a través del conducto ónfalo-mesentérico y finalmente el intestino posterior. Estos intestinos o estos subsegmentos se extienden desde la membrana bucofaríngea, zonas de íntima unión ectoendodérmica, hasta la membrana cloacal, y estas dos membranas están destinadas a perforarse. De la cara ventral del intestino anterior van a surgir unos brotes que son el brote laringotraqueal, el brote tiroideo y el brote hepatopancreático. Dejo por ahora esto en suspenso y vamos a ver lo que ocurre, porque ustedes habrán detectado que apareció este esbozo en color azul, y este esbozo, esta entrada, se llama estomodeo o boca primitiva. Lo vemos aquí, esta entrada se llama estomodeo o boca primitiva, de acuerdo a lo que les mostré anteriormente. Aquí se está desarrollando el corazón, su crecimiento es muy importante, por eso abomba hacia el exterior y forma una de las paredes del estomodeo o boca primitiva, y este estomodeo está tapizado por ectodermo. Esta boca primitiva en su fondo contiene a la membrana bucofaríngea. Esta membrana bucofaríngea va a perforarse y cuando se perfora o en el adulto, como está perforada, va a originar el espacio del istmo de las fauces que comunica la cavidad bucal con la faringe. Entonces, la membrana bucofaríngea se perfora a fines de la cuarta semana y va a originar el istmo de las fauces o el espacio que comunica la boca con la faringe. De este estomodeo, que está anterior a la membrana bucofaríngea y que es ectodérmico, va a derivar todo el revestimiento de la boca por delante, reitero, de la membrana bucofaríngea, y también van a salir dos brotes bilaterales, uno de cada lado, que va a originar parénquima de la glándula parótida. ¿Por qué digo parénquima? Parénquima es porción funcionante, porque este ectodermo se va a asociar con el mesodermo vecino y en conjunto van a formar toda la glándula parótida, pero el ectodermo forma el epitelio, la porción funcionante, el parénquima. Estos serían entonces los derivados del estomodeo y de la membrana bucofaríngea. Siguiendo, extendiéndonos desde la membrana bucofaríngea hasta este brote en color azul intenso que se llama hepatopancreático, todo lo que está en amarillo se denomina intestino anterior. Se los pongo en el mismo color. A este intestino anterior lo vamos a subdividir en dos porciones.
La porción más cefálica, esta porción que tiene una forma de embudo más dilatada y que va de la membrana bucofaringea hasta este brote, que es el brote laringotraqueal, a este sector lo vamos a llamar intestino faríngeo. En este sector, el endodermo se va a asociar al mesodermo vecino y van a originar el piso de la boca, o sea, van a colaborar en la formación del piso de la boca, porque ya vimos que la mayor responsabilidad la tiene el estomodeo, va a originar la faringe y brotes para la formación de la glándula sublingual y de la glándula o de las glándulas submaxilares. Pero de aquí también van a derivar órganos que no tienen relación directa con el aparato digestivo, como son los derivados de las bolsas faríngeas, es decir, la caja del tímpano, la trompa de Eustaquio, amígdala palatina, timo y glándulas paratiroides. Y también va a surgir ahora de la cara ventral un brote tiroideo, un brote denominado brote tiroideo que va a originar la glándula tiroides. Finalmente, el brote laringotraqueal, que fue nuestro límite entre intestino faríngeo y el anterior propiamente dicho, que va a originar todo el revestimiento del aparato respiratorio. Finalmente, desde el brote laringotraqueal hasta el brote hepatopancreático, esto que queda de una forma más tubular se denomina intestino anterior propiamente dicho, y de él van a derivar esófago, estómago, primera y segunda porción del duodeno, y del brote hepatopancreático, hígado, páncreas y vesícula biliar. Pero de esto último voy a hablar al final de la clase. Luego viene el intestino medio, que se extiende desde el brote hepatopancreático hasta un límite imaginario que en el adulto corresponde a la unión de los 2/3 proximales del colon transverso con el tercio distal del colon transverso. Este límite es el límite entre territorios irrigados por la arteria mesentérica superior y territorios irrigados por la arteria mesentérica inferior. Y de este intestino medio van a derivar tercera y cuarta porción de duodeno, yeyuno, el ilion, colon ascendente, ciego, apéndice cecal y colon transverso, este sector de colon transverso. Este intestino medio, como ustedes ven, tiene que originar órganos que tienen una gran longitud. ¿Qué es lo que sucede de la sexta a la 10ª semana del desarrollo? La cavidad abdominal es una cavidad pequeña y se halla prácticamente ocupada por órganos muy voluminosos, órganos que están en desarrollo, esbosos, como son el hígado y los 2 riñones. Por lo tanto, este intestino medio
no tiene lugar para desarrollarse. ¿Qué es lo que sucede en estas semanas que quiero que las recuerden? Este intestino medio, como está conectado a través del conducto ónfalo-mesentérico con el resto del saco vitelino, este intestino se desplaza al celoma umbilical, es decir, se desplaza al cordón umbilical, específicamente al celoma, al espacio del cordón umbilical, y ese evento se denomina hernia fisiológica. Vamos a ver lo que ocurre en un video que es mucho más gráfico. El intestino medio forma un asa. El asa esta tiene una rama cefálica antes del conducto vitelino y una rama caudal luego del conducto vitelino. Este eje que ustedes veían allí, esperen que lo voy a poner aquí, este eje que ustedes ven acá es la arteria mesentérica superior y estamos viendo cómo arteria y asa de intestino medio se están desplazando y se están metiendo dentro del cordón umbilical. Allí sí puede crecer, fíjense cómo va a aumentar su extensión, sobre todo de la rama cefálica, pero mientras está en el cordón umbilical, no solo crece, la rama cefálica crece más que la caudal, sino que sufre una rotación de 90 grados. En el centro o el eje es la mesentérica superior, en el sentido, la rotación de las agujas del reloj. A partir de la 10ª semana, cuando ya la cavidad abdominal creció lo suficiente, el asa intestinal regresa a la cavidad abdominal, pero observen lo que ocurre. La rama cefálica va a ingresar antes, va a sufrir una nueva rotación y se va a ubicar predominantemente a nivel izquierdo y posterior de la cavidad. Luego va a ingresar el asa caudal y se va a ubicar predominantemente a nivel derecho y anterior. Les queda a ustedes el link o el enlace de este video para poder obtenerlo y verlo nuevamente tranquilos, pero que sirvió para graficar o contar lo que sucede en la hernia fisiológica. Me queda finalmente explicar lo que sucede con este sector que es el intestino posterior, pero antes quiero mostrarles. Así como vimos esta entrada, que es la boca primitiva o estomodeo, a nivel caudal existe otra entrada que queda tapada por la cola del embrión y esta entrada se llama proctodeo y al final del proctodeo se halla la membrana cloacal, membrana también destinada a perforarse. Estaría debajo de esta entrada que es la cola, porque en un principio tenemos, como los otros mamíferos, una pequeña cola que luego desaparece.
El intestino posterior, que como vimos se extiende de la unión de los 2/3 proximales del colon transverso con la unión del tercio distal, esto es territorio de la mesentérica superior, esto es territorio de la mesentérica inferior. Aquí estaría ese límite imaginario. De él van a derivar colon transverso, colon descendente, recto y parte del ano. Y finalmente la membrana cloacal, que se va a perforar en la 7ª semana, es decir, después que lo hace la membrana bucofaríngea, siguiendo ese plan génico de desarrollo cefalocaudal que vimos al inicio de la clase. De ella van a derivar el orificio anal, que es el que nos interesa en aparato digestivo, el orificio uretral y en las mujeres el orificio vaginal. En un comienzo estos orificios están todos comunicados, pero luego se van formando tabiques que separan el ano de la uretra y en las mujeres la uretra de la vagina. Dicho esto, vamos a ingresar en la última parte de la clase, que es el desarrollo de estas glándulas anexas al tubo digestivo, que son el hígado y el páncreas. Y lo vamos a hacer utilizando este video y vamos a comenzar con el hígado. El hígado se origina de un brote endodérmico surgido en la cara ventral del intestino primitivo. Este brote es el límite entre intestino anterior e intestino medio, y como todo el desarrollo de aparato digestivo, este endodermo se asocia al mesodermo vecino para dar origen a un órgano. En este caso, el mesodermo vecino es el mesodermo del septum transverso. Este septum transverso es lo que en un futuro va a formar el centro frénico del diafragma. Es decir, que este brote hepático endodérmico se mete o se introduce en el mesodermo del septum transverso y crece mucho. Al inicio del desarrollo, el hígado no tiene las funciones metabólicas que nosotros le conocemos. Al inicio de su desarrollo, el hígado tiene dos funciones muy importantes. Una función es la función de colectar sangre, recolectar sangre y enviarla a un órgano que se está desarrollando aquí arriba, del otro lado del septum transverso, y que es el corazón. Y otra función muy importante que tiene el hígado es la función de formar elementos sanguíneos. Los hemocitoblastos colonizan este órgano en desarrollo y hasta el 3er mes de vida intrauterina, el hígado actúa como nuestra futura médula ósea. Es decir, que el hígado comienza a desarrollarse del brote endodérmico, del brote hepático, que se introduce en el
mesodermo del septum transverso, y este hígado tiene dos funciones importantes. Una de ellas es recolectar sangre y enviarla al corazón, que luego el corazón con sus latidos va a distribuir esa sangre por todo el cuerpo. Y otra función importante que tiene al comienzo de su desarrollo es la de formar células sanguíneas hasta el tercer mes, donde va a tomar el comando la médula ósea. Pero en este momento no tenemos todavía médula ósea formada. Por lo tanto, este hígado va a crecer mucho y va a ocupar prácticamente casi toda la cavidad abdominal. Este crecimiento desmesurado del hígado, por otra parte necesario, va a determinar que este intestino medio se desplace al celoma del cordón umbilical. Por otra parte, el páncreas se va a formar a partir de dos brotes. Un brote caudal que surge en la cara dorsal, no un brote caudal, un brote dorsal que surge en la cara dorsal del intestino primitivo o del límite entre intestino anterior y medio, y un brote que aquí no se ve porque este brote que vemos acá es el de la vesícula biliar, y un brote ventral. Es decir, que el páncreas se origina de dos brotes, uno ventral y otro caudal. Esos brotes son endodérmicos y se van a asociar al mesodermo vecino. Aquí lo vemos. El páncreas entonces se origina de un brote dorsal y de un brote ventral. ¿Qué es lo que sucede? La cara izquierda del duodeno crece mucho más que la cara derecha, o la pared izquierda crece más que la pared derecha. Esto hace que el brote ventral y el mismo conducto colédoco del hígado se desplacen hacia posterior. Por lo tanto, ahora los dos brotes pancreáticos quedan en contacto. El antiguo brote ventral va a dar origen a parte de la cabeza, el proceso uncinado y el conducto de Wirsum, y el antiguo brote dorsal va a originar el resto de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, con sus dos componentes, el componente endocrino, los islotes de Langerhans, y el componente exócrino. Es decir, aquí les dejo para que ustedes vean el enlace. El hígado tiene tres orígenes: los hepatocitos, el parénquima, la porción funcionante, la porción que se ocupa del metabolismo, se origina del endodermo. La cápsula de Gleason, las células de Kupfer, el estroma, todo eso que forma parte del sostén del órgano, del mesodermo del septum transverso, y finalmente los
sinusoides hepáticos se van a originar de las venas vitelinas. Y en cuanto al páncreas, como resumen, existen dos esbozos, el esbozo pancreático ventral, el esbozo pancreático dorsal, que debido al crecimiento mayor de la pared izquierda del duodeno se aproximan y los derivados de estos brotes se los acabo de mencionar. Esta entonces sería la última diapositiva, también una imagen de un banquete un banquete medieval relacionado con el aparato digestivo, y con esta imagen les agradezco la atención.